Hola Loli, ya te mandé una invitación para poder estar juntas. Y muy bien. ¡Ay! Está al Hola. revés. ¿Cómo volteo la cámara? Sí, otra vez. A ver, espérate. Ahí está. Sí, todo Ahí bien. está. Hola, ¿cómo estás, Loli? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí participando con ustedes. Encantadísima. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada te quiero agradecer. Hoy es un día muy especial porque hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y muchas de las personas que nos siguen eh, tuvieron o tienen alguna persona que tiene cáncer de mama o falleció por esta enfermedad. Entonces, pues sí, hoy es un día muy especial y muchas de ellas se van a conectar porque están en ese proceso de duelo. Y bueno, primero que nada, quiero agradecer porque sé que tienes sesión ahorita a las 8 de acompañamiento de duelo y yo quiero que les platiques primero a las personas que están con nosotros quién eres, cómo llegaste a la tanatología y bueno, cómo podemos afrontar la pérdida. Tengo varias preguntas que me han hecho llegar algunas personas, entonces, y si alguien que está ahorita quiere preguntar algo, con mucho gusto le Claro, preguntamos. Entonces, bueno, te doy la palabra. claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. Y pues bueno, soy tanatóloga Loli Neiras, como me encuentro ahí en mis redes. Te puedo decir que yo no tenía la menor idea de lo que era la tanatología. Cuando yo escuchaba tanatología, tenía esa hermosa ignorancia del tema. No tenía nada que ver con la tanatología. Tanatoqué cuando me dijeron la primera vez. Me tocó ser paciente de tanatología, nos tocó enfrentar pues la enfermedad y fallecimiento de uno de mis hijos, Héctor Hugo, gran campeón, que pues luchó contra el cáncer con un tumor en su tallo cerebral. A los 13 años lo diagnostican con este tumor que estaba enredado en su tallo cerebral, que era inoperable, incurable. Entonces ahí empieza esta, pues lucha, sí, lucha de un año y medio, un año 3 meses, perdón, un año 3 meses que duró pues quimioterapia, radioterapia, cirugías, de ver un niño completamente normal que jugaba frontenis, tocaba batería, que era muy guapo, activo, el único varón, tengo 3 hijas más, y, y pues bueno, entonces ahí empieza cuando dicen, es una enfermedad incurable, inoperable, tiene de 9 a 12 meses de expectativa de vida. Okay. Entonces ahí pues empieza este camino, ¿no? Y afortunadamente una buena amiga me dice, oye, pues una tanatóloga te acompaña también en el proceso de enfermedad, Okay. que esto es bien importante saberlo porque normalmente relaciona la tanatología a la muerte. Entonces si estás enfrentando una enfermedad dices, pues no, hazte para allá tanatóloga, yo no quiero saber nada de muerte. Y no, la verdad es que la tanatología sí se enfoca también en la pérdida de salud y otras pérdidas que podemos hablar más adelante. Pero bueno, me tocó ese acompañamiento tanatológico como paciente. Mi hijo en su momento tuvo su tanatóloga. Entonces, pues bueno, cuando él fallece el 2 de agosto del 2019, Ujú. hace 3 años, pues decía yo, ¿cómo me quedo con este conocimiento? Porque nos tocó desde cuidados paliativos, todo este proceso de verdad tan desgastante, tan fuerte. Y bueno, inició la maestría en tanatología y decidí estudiar y bueno, pues de ahí ahora me toca atender a personas que están luchando por su vida, personas que ya están al final de su vida o personas que tienen estas pérdidas significativas. Y bueno, pues en la tanatología he encontrado también pues esta herramienta que me ha ayudado a mí en lo personal Ajá. y bueno, ahora a otras personas que están pues ¿no? pasando por un momento de duelo. Ok. Oye, Loli, y por ejemplo, ¿cómo una persona puede afrontar
la pérdida de un ser querido. Hablemos de un hijo, una madre. No sé si también cuando pierdes una parte de tu cuerpo, por ejemplo, las personas con cáncer de mama que a lo mejor pierden sus pechos, ¿cómo se puede afrontar y cómo lograr esa aceptación? Pues bueno, pues es todo un proceso. Ajá, Las pérdidas significativas, sí, la tanatología abarca estas pérdidas significativas, no nomás, como bien mencionas, un fallecimiento, sino la pérdida significativa es algo que le daba sentido a tu vida y que ya no está, pues una pareja, un hijo, a veces cuando los hijos ya crecen y ese nido vacío, cuando pierdes la salud, cuando pierdes la juventud, cuando pierdes una mascota, incluso un trabajo de años, es una pérdida significativa y todo esto conlleva un proceso de duelo. ¿Cómo lo enfrentas? Pues a como puedes, ¿verdad? Porque no te queda de otra, ¿verdad? Tienes esta situación encima ujú, y bueno, lo que puedes es definitivamente ir, bueno, entendiendo que es un proceso, que no es de la noche a la mañana. Esto cuando estás en duelo, le digo mucho a mis pacientes en terapia, es como tener las piernas quebradas, literal, porque a veces, no, pero le voy a echar muchas ganas, y imagínate pedirle a alguien que tiene sus piernas quebradas que salga a correr, o tú mismo decir, no, ya mañana yo voy a correr el maratón, ya me siento bien, no se puede porque hay un proceso de sanación. okay, Así el proceso de sanación del alma no es de la noche a la mañana, no es de nada más echarle ganas, okay, no es de aguantar la tristeza, es ir viviendo las etapas del duelo ajá. con mucha autocompasión, entendiendo que es un proceso, un momento de tu vida que no es normal ni es como los otros momentos de tu vida, es un proceso. Y por ejemplo, este proceso tiene algunas etapas que nosotros podemos reconocer, dura cierto tiempo, cuando nos debemos dar cuenta de que, oye, ya pasó, o sea, estas red flags de que algo está mal, ya pasó mucho tiempo y no te has levantado de la cama. ¿Nos puedes platicar como para poder entender ese proceso y cuando algo está en peligro, una persona ya está en peligro porque no se levanta? Claro, mira, el proceso de duelo es completamente individual. Ok. A lo mejor los dos papás perdieron al mismo hijo y de repente, o los mismos hijos perdieron a la mamá y uno no llora, el otro llora mucho, el otro está enojado. Es completamente individual, te puede pegar en diferentes momentos de acuerdo pues al rol que fungía esta persona o esta situación, porque hablamos también de estas situaciones de divorcio o de pérdida de mascota o es individual. A veces cuando no sabes y cuando tienes esa, le llamamos hermosa ignorancia, que no sabe, no te ha tocado un duelo, entonces, pues no sabes si, ay, no, hombre, échale ganas y vas a estar bien y no entendemos a la persona que está viviendo el duelo. Pero sí hay etapas en el duelo, en cualquier pérdida, porque hay un proceso primero de asimilación. Primero necesita mi cerebro asimilar que esta persona ya no está, que hay un divorcio, asimilar un accidente, cualquier cambio. El cerebro tarda en asimilar, no lo asimilas del mismo en un momento. Incluso viene esta etapa de shock, que es la inicial, donde el cerebro se aturde, donde te dan el diagnóstico, donde te das cuenta, y entras en shock. Okay. Entonces, es un shock físico. El cerebro está lleno de adrenalina, lleno de sustancias que incluso te aturdes. Okay. Entonces, cuando te da la noticia, y es cuando tienes que tomar decisiones a veces. Entonces, esa etapa del shock, que empieza esa primera tarea de asimilación, que es el shock, luego entras a la negación. No, esto no me está pasando. Esto no me es ajeno, esa negación no es mala. Normalmente tachamos así de que, no, pues está en negación, pobrecito. La negación es completamente normal. Es como cuando cae un relámpago, un rayo, y primero ves el relámpago y luego se escucha el trueno. Ujú. Así le digo a mis pacientes, porque
tarda en asimilar, no lo vas a asimilar incluso en la etapa de asimilación Ujú. son unos 3 meses más o menos. Ok. Luego esta negación natural y luego viene este pozo profundo de, pues de dolor, de ya no puedo más, de si esto está así, pues no quiero ni vivir, te cuesta respirar, es un dolor total, te duele el pasado, te duele el presente, te duele el futuro, te duele el cuerpo. Y luego entras en una etapa, estas etapas no se dan así como que lunes, martes, miércoles, sino vas y te regresas. Ok. Y esta etapa es bien importante, bien importante del proceso de duelo, el péndulo, donde hay días que te levantas y dices, no hombre, yo esta enfermedad, no hombre, pero ¿qué me va a hacer los mandados? O esta situación yo la voy a enfrentar. Y a la media hora dices, no, yo no voy a poder con esto es demasiado. Y otra vez, no, claro que sí. Y entras en un péndulo de verdad de emociones porque estás asimilando lo que está pasando. Normalmente me preguntan, oye, pero es que yo ya no lloraba y volví a llorar, yo ya estaba bien y volví a llorar, estoy en un retroceso. No estás en un retroceso, es un péndulo de emociones normal y natural y coherente con la pérdida que estás viviendo. Claro que vas a estar contento y digo contento y triste y luego contento y luego con ganas y luego sin ganas. Es normal este proceso de péndulo hasta que la mayoría de los días ya estás en aceptación, es que son esas etapas más o menos, ¿no? Pasar de la asimilación, la adaptación para llegar a la aceptación. Ok. ¿Los hombres y las mujeres vivimos el duelo de la misma forma? Fíjate que es individual el duelo, pero sí hay características. Por ejemplo, los hombres suelen tener este duelo retardado. Los hombres, o no necesariamente los hombres, sino los que tienen fungen este rol donde, por ejemplo, hay una situación y tienes, pues, oye, contratar los servicios funerarios o ir al accidente, reconocer el cuerpo o ver con el abogado o sea, el que hace todos los trámites, todo eso, es ese, normalmente, bueno, hay muchos hombres que lo hacen, también mujeres, ¿no? Ujú. Pero en ese sentido, tienen este duelo retardado que dices, oye, pues no me parece que ni te dolió, porque ni lloras, ni... Y lo que pasa es que ahí, pues todavía estás en negación, tú lo que estás haciendo es arreglando las cosas. Y luego, incluso pueden pasar meses Ok. y te pega ahora sí de lleno el proceso de duelo pues el pozo o túnel, ¿verdad? Ok. El, varía mucho las creencias limitantes, ¿verdad? Los hombres no lloran, este, y estas creencias limitantes que luego no les permiten expresar sus emociones. Las mujeres, pues normalmente lo platicamos, lo expresas ahí con las amigas. Ujú. De esa manera, pues sí puede resultar diferente un duelo entre un hombre y una mujer. Ok. Y también es diferente cuando muere, por ejemplo, un hijo o una madre o una mascota. Es individual totalmente, porque a veces Fíjate dices, que sí, a veces sí, piensas, es que pues es su hijo o es que perdió un dedo, porque también pues la pérdida de alguna extremidad, pero como que a veces nosotros inconscientemente podemos decir, ay, pero si era una mascota, nada más. Entonces, ¿hay diferencia o cómo podemos decir, sí, o sea, pues claro, tiene que ser en duelo? sí son diferentes tipos de duelo de acuerdo al rol que tenía esa pareja. Tengo muchos pacientes por mascota, ¿eh? O sea, que vienen y precisamente sienten por ese tabú de que hay personas que dicen, ay, ¿cómo vas a estar llorando? Es como un duelo no autorizado, que dices, o sea, no puedo llorarle a mi perrito que para mí era un hijo porque la gente me está juzgando y no, hombre, pues cómprate otro perrito, hombre. Y hay personas que realmente es algo muy significativo y los tengo como pacientes. Y otro que se le murió el hijo, puede decir, ¿cómo te va a doler un perro si a mí se me murió hijo? Pero no hay un dolorómetro, Ok. no hay un dolorómetro que diga, oye, tu pérdida es más grande que la mía. ¿Cuál es la pérdida más grande? Pues la mía, o sea, la de cada quien, pues, o sea, no la mía de Loli, sino la,
la de cada quien, es ese momento que estás perdiendo. Ok. Otro factor importante para los tipos de duelo, pues es el rol que hacía esta persona, también en los divorcios, ¿verdad? Oye, pues es la persona, eh, el jefe de familia que a lo mejor era el proveedor y de repente fallece, pues hay un reacomodo de roles, pues ahora la mamá, los hijos y todo el mundo le va a tener que entrar. O cuando muere un hijo, pues dices, bueno, a lo mejor lo económico no te pega, pero pues te pega de otras maneras, de acuerdo al rol que cada quien tiene en la familia. Normalmente cuando se enferma alguien, que también es ese duelo por enfermedad, los roles, la hija mayor pues empieza a ir a cuidar a los pequeños, el papá que pues no cocinaba ahora cocina, o hay un movimiento ahí de roles para poder afrontar la situación, ¿no? Y es bueno por eso acompañarse, porque vas como organizando los roles de cada quien para poder enfrentar esta pérdida. Pero sí, pues es muy variable de acuerdo al rol, las creencias de cada tipo de pérdida. Oye, Lili, por ejemplo, el caso de un cáncer que pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, que dure el tratamiento y se va complicando. ¿El duelo puede empezar de la enfermedad? Empieza desde la enfermedad. Es un duelo anticipado, que le llamamos cuando ya fallece una persona, que me tocó, por ejemplo, con mi hijo, ya al momento de fallecer, pues ya era casi que esperado, ¿verdad? Porque ya era tal el sufrimiento que ya viviste todas las etapas, ya el proceso de asimilación ya lo viviste. Ya cuando llega a fallecer, pues ya al menos, claro, el dolor y la adaptación y todo, y la aceptación te falta, pero ya la asimilación, que es muy diferente cuando alguien fallece inmediatamente, ¿no? Son accidentes que el proceso de asimilación es mucho más largo. Oh, Pero en una enfermedad, pues vas viviendo las pérdidas, pérdida económica, ¿no? Porque ya no puedes trabajar y cuesta. Pérdida de tu físico, pérdida de tu autonomía, pérdida de tu independencia. Entonces, todas estas pérdidas de la intimidad, de repente, oye, pues tienes ahí a las enfermeras y no puedes ni ir al baño sola ya, o sea, vas perdiendo una serie de cosas cuando, aunque sea temporal, aunque digas, eh, es vivir ese proceso de duelo, aunque tú digas, oye, tomé el tratamiento, me superé, claro que voy a estar bien y voy a salir de esto. Hay un proceso de una cantidad de pérdidas que estás viviendo. Entonces lo vas trabajando y te vas acompañando de esa manera emocional no. también en esa enfermedad y es de gran ayuda. Digo, diferente a una enfermedad terminal donde ya es como muy, donde llega un momento donde dices, ya no hay un tratamiento que pueda ayudar a restablecer la salud del enfermo. Es una enfermedad terminal, ¿verdad? Que dices, ya no hay mucho por hacer, pero hay mucho por hacer. No hay mucho por hacer para restablecer la salud, pero hay mucho por hacer por tener un desenlace en paz, despidiéndose en las mejores condiciones, sin dolor, y es donde entran los cuidados paliativos, pero eso ya como en una enfermedad terminal, y ahí la tanatología también es una gran herramienta, nos toca ir ahí a agonías, a ir con la familia, incluso con el enfermo que se está despidiendo, irlo apoyando, a ir como acomodando sus emociones y sirve mucho estos acompañamientos tanatológicos. Ok, muy bien. Ahora, Loli, ¿cómo podemos ayudar a alguien? Porque hay veces que está en proceso de duelo. Sabemos que murió su mamá, que murió una hija, que murió un hermano. ¿Cómo podemos acompañar? Porque hay veces hasta que pues vamos a un velorio y no sabes ni qué decir y terminas diciendo cosas que a lo mejor hasta duelen más a la persona. Entonces, ¿de qué manera podemos acompañarlos o cómo podemos ayudarlos? Fíjate que muy buena pregunta, porque te digo, esa bendita ignorancia de decir, oye, pues no, gracias a Dios no he perdido a nadie significativo
¿Cómo puedo acompañar a mi amigo en duelo, a mi familiar en duelo? Uno, reconociendo sus emociones, reconociendo que está en un proceso de duelo. Normalmente, pues las emociones son contagiosas. Si tú me ves enojada, pues te enojas. Si tú me ves contenta, pues estás alegre. Es contagioso. Entonces tú lo último que quieres ver es a tu amigo triste, porque perdió a un ser querido o está pasando, no, vente, vámonos y vamos a comer y no estés triste. Y minimizamos y se siente horrible, ¿eh? Se siente horrible. Claro, entiendes tú la buena intención de quieren que estés bien y desde ahí partes y dices, bueno, no te contesto como pienso que debería porque sé que me lo estás diciendo con una buena intención, pero a veces esos de que no, hombre, mira, pero ya pasó, ya debes de estar bien, no ayudan. Es más bien, reconozco tu dolor, no imagino, también estos, no, imagino cómo te sientes, no, ya sé cómo te sientes, no sabes, se siente ese coraje, entonces no decir, entiendo cómo te sientes, no entiendes, entonces se siente ese coraje porque sentimos que están minimizando, no minimizar el proceso de duelo, te acompaño, a veces es mejor no decir nada, aquí estoy, te abrazo. No hay palabras, realmente puedes quitarle el dolor a una amiga de haber perdido a su mamá, de haber perdido una pareja. ¿Le puedes quitar el dolor con unas palabras? Pues no, no, realmente tiene que vivir su dolor, su proceso de asimilación. Entonces ahí lo que se hace, pues calladitos, aquí estoy contigo, no imagino lo que puedes estar pasando, pero aquí estoy, apoyar también en lo práctico, ¿no? Si alguien enviuda, oye, pues te llevo comida, te llevo a los niños, si estás enfermo, estás en un proceso de duelo, vamos a apoyar y vamos a hacer esa red de apoyo también tan importante, pero sí, no decir el te entiendo, no decir incluso, ya tienes a un ángel que te cuida, no me importa, no me consuela, yo quiero aquí a la persona. Ok, Entonces, esto más bien empatizar y darle su tiempo a que va a estar triste, entonces permitir que viva esa tristeza y aquí te acompaño. Llora cuando quieras, aquí, ese es el mejor acompañamiento. ok, muy bien. Ahora, ¿el duelo y el suicidio van de la mano? Pues bueno, más bien hay un duelo por suicidio. El duelo en sí, digamos como la definición del duelo, es la respuesta que tenemos ante una pérdida. Esa respuesta emocional y física incluso que estoy teniendo ante una pérdida. El duelo por suicidio, pues es un duelo más complicado porque además es el tabú, pues que de la culpa, ¿verdad? La gente en esa ignorancia, pues se acercan, no, pues es que lo pude haber evitado. Incluso los papás que vivieron el suicidio de unos hijos, todo algo, pues es un tabú que toda la comunidad casi que es como culparlos y ellos mismos sienten que pudieron haber hecho algo. Pero una persona suicida está tan obsesionada con su problema, está en una neurosis, que no hay nada que lo saque de su neurosis. Claro, si se llega a tiempo, pues físicamente a lo mejor con un trauma. Pero si ya pasó, es ir entendiendo que es como si estuviera enfermo de cáncer. Una persona que comete un suicidio está obsesionado, tiene su criterio completamente cerrado al problema. Él no puede ver, él solo puede ver ese. Entonces, a medida que van viviendo ese duelo, que van, es trabajar esas culpas, porque es un duelo complicado, porque viene este sentimiento de culpa fuertísimo, ¿no? Y ese mito, bueno, no mito, un tabú de las personas que, bueno, vivimos, claro, ¿no? Ese tipo de duelo es más complicado, digamos. Ok, muy bien. Tengo aquí algunas preguntas que me hicieron llegar. Perfecto. ¿Cómo se diagnostica? Incluso, perdón, si tienen preguntas, los que están viendo con mucho gusto, las contestamos aquí en vivo. Muy bien, ¿Cómo se diagnostica adelante. un duelo patológico? Bueno, muy bien. Fíjate que hay autores que dicen, no, para el año y medio, si sigues en ese pozo, es patológico. Y hay otros autores que dicen, a ver, no hay un tiempo específico para vivir un duelo porque es individual.
incluso dicen no hay un duelo patológico, es simplemente la respuesta exagerada o este duelo tan... entonces, pero bueno, lo que te puedo decir es cuando normalmente hay un proceso de duelo donde la tarea final es lograr acomodar a tu ser querido en esta área espiritual, en esta convivencia espiritual, ¿no? Ok. Pero de repente te pasa mucho tiempo y sigues ahí con las cosas intactas, sigues en esta negación de que va a llegar un día o este divorcio a lo mejor que es más difícil a lo mejor llegar a la aceptación de no, no va a volver y pues pasan los años y no vuelve, ¿verdad? Porque estás en negación. Entonces, ¿cuándo es patológico? Cuando ya no puedes reintegrarte Ok. a lo que estabas haciendo antes, ¿verdad? Esa es un poquito la definición, pero hay un proceso de, pues hoy, año y medio. Un año y medio es como un tiempo normal esperado para superar un duelo, pero, y lo pongo entre comillas porque luego llegan estos aniversarios Sí. o estos que aunque digas estoy muy bien, pero pues son bajones de ese péndulo Ujú. normal. Entonces, duelo patológico es cuando pasa ya más de un año y medio, 2 años y sigues como el primer día. Ahí sí, pues es como, o ya una depresión física, donde dices, pues ya necesitas medicamento, ya la depresión ya no es el proceso de duelo, sino ya se te fue acá a los químicos que necesita tu cerebro para salir de un duelo. Muy bien. Mira, tengo otra que me dice, tengo miedo de olvidar a mi mamá. Han pasado muchos años desde su muerte. Puse su foto al lado de mi cama para que no se me olvidara su cara. Escucho sus mensajes de voz casi todo. Estoy mal. No, realmente, mira, en un proceso de duelo no hay correctos ni incorrectos. Hay gente que al primer día saca todo, hay gente que tarda en sacarlo, hay gente que escucha los mensajes, hay gente que ya no vuelve. No hay correctos ni incorrectos. Incluso hay personas que hacen exactamente lo opuesto y a una persona le hace bien y a otra también. O sea, es buscar lo que hay en tu corazón que te da paz y buscar lo que te da paz. En estos casos siempre hay ese sentimiento, es que me voy a olvidar. Y Ujú. ahí en un reel, que ahí tengo varios reels ahí como tanatóloga Lolineira, hay un reel que precisamente habla de eso, porque tú también dices, oye, pues ya no lloro todos los días, ya te empiezas a sentir raro, te empiezas a como que, caray, te estoy olvidando y te da miedo y te sientes culpable porque relacionamos el dolor con el amor, o sea, como que si yo todavía estoy llorando, quiere decir que te amaba, pero si ya no lloro, pues quiere decir que no te amaba, relacionamos eso y entonces nos sentimos culpables cuando ya nos estamos sintiendo bien. Pero no es que estés olvidando a tu ser querido, lo estás acomodando en ese lugar espiritual. No me olvido, ¿cómo me voy a olvidar de mi mamá? Pues si cuando veo al espejo, me veo y pues es su rostro, ¿verdad? Pues ahí, lo que hacemos están integrados en nuestro ser, pero de una manera espiritual. Sentir que estamos olvidando a nuestro ser querido cuando ya estamos superando el duelo, es común, es normal tener esa sensación. Entonces, aquí es cuando les comento también, tenemos 3 maneras de relacionarnos con nuestros seres queridos. La física, donde te veo, te huelo, te abrazo, te escucho, te siento. La emocional, todo ese amor que surge de ti para mí, de mí para ti, el amor, el enojo, el cariño, la admiración. Y hay una relación espiritual que es todo lo que de la otra persona vive en ti. Cuando hay una separación, divorcio, fallecimiento, la parte física la pierdes, esa ya ni para dónde hacerse, esa ya no está ni va a estar nunca, pero tienes la emocional y tienes la espiritual. Entonces vas conviviendo donde ya sientes a tu ser querido, aunque no esté físicamente,
Pues aquí está, y le platicas, y no, hombre, mamá, hoy fui a tal lugar, tal, y con mi hijo yo también, pues yo lo siento conmigo en esa relación espiritual. Mi cerebro va a seguir buscando esta parte física, es normal, Ok, y va a tardar en adaptarse. Pero si tú ya te sientes bien, no es que estás olvidando a tu mamá, sino que estás ya entrando a una parte espiritual donde además agradeces. O sea, no tienes que llorar para recordar a tu mamá. Al revés, es como la puedes recordar desde el amor, desde el agradecimiento y sentirte feliz, aunque ya físicamente no esté. ok. Aquí nos están poniendo una pregunta. Dice, llevamos 4 años, un poco con más aceptación, pero siempre regresan esas preguntas del por qué. Esas del por qué a mí, y lo veíamos con otra pregunta, ¿verdad? Oye, ay, ves tanto asesino en la calle y tanto que ladrón y gente que abusa, que mata, que... Y mi hijo, dices, ay, tenía 13 años, sano, hermoso, así niños, así, oye, mi ser querido era súper bueno, ¿por qué a mí? Esa pregunta, todos nos hacemos esa pregunta, ¿por qué a mí? Todos nos hacemos. Entonces, no tiene una respuesta, porque es la misma pregunta de por qué a mí, que yo sí veo y hay personas invidentes. ¿Por qué a mí, que pues yo sí tuve que comer hoy cuando hay mucha gente que no está? ¿Por qué a mí, que no estoy en un país en guerra cuando hay personas que amanecen? Entonces, el por qué a mí, pues no tiene una respuesta, pero mi cerebro necesita esa respuesta en ese proceso de asimilación, pues quieres saber qué está pasando. Entonces, cuando te toque, ¿por qué a mí observo esa pregunta que no tiene respuesta y la observo como normal? Nos lo preguntamos definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Y no, pues no, no hay una respuesta para pero sí es normal preguntárselo. Ok. Tengo aquí otra que dice, mi papá y yo pasamos muchos años distanciados. Me abandonó cuando era chiquita. Lo volví a ver hasta que murió. Siento enojo y coraje. Tuve que haberle dicho muchas cosas y todo lo que me hizo sufrir. Mi corazón sigue roto. Ok, no, pues gracias por la pregunta. En esos casos, puedes comunicarte o hacer estas terapias, escritoterapia. Claro que puedes escribir y sacar todo eso que traes ahí. Ese enojo es completamente normal y coherente con lo que te pasó. No te sientas mal de estar enojada, es normal. Pero sí puedes, no puedo evitar el enojo, pero sí puedo evitar qué hago con ese enojo, ¿no? Las emociones son inevitables como ir al baño. O sea, no me puedo evitar estar triste, no. Lo que sí puedo evitar es el ya estar aquí o ya estar preguntando es, oye, quiero salir de este enojo. Sí lo puedes sacar. Yo te invito a, pues si puedes tomar terapia o escríbelo, escribe ese enojo que traes, el te agradezco por, te perdono por o te pido perdón por, y de tu ronco pecho, todo esto y entonces para hacer un cierre, poder hacer un cierre y dejar ir, ¿verdad? Pero esas emociones pues ahí van a estar Ok, ah, en este proceso hasta que lo vas trabajando y lo puedes pues ir superando, pero sí hay técnicas que puedes utilizar como la escritoterapia. Dale, o sea, escríbele todo, todo. muy bien. Tengo otras dos. Mi esposo está Sí. muy grave, le hicimos la lucha a todos para curar su enfermedad. Ya no hay nada médicamente posible para que recupere la salud. Así como puede morir mañana, pueden pasar meses y es muy cansado y doloroso verlo sufrir. Sabemos que va a morir. ¿Cómo nos preparamos? Muy bien, pues sí, es más o menos también lo que me pasó a mí. La verdad es que los doctores te pueden decir, oye, pues ya, puede ser mañana o puede ser 3 meses o puede ser. Ahí entra los cuidados paliativos. Claro que hay mucho por hacer. Eh, que no esté con dolor, tomar la decisión, oye, nos lo llevamos a la casa, en el hospital, nos empezamos a despedir. Ahí, si quieren llamarme y con gusto voy a pues asesorarlos, acompañarlos en esta etapa final del cansancio. Una, pues lo viví,
Y dos, sí se puede hacer muchas cosas para que este desenlace inevitable, que para empezar, pues todos vamos para allá, ¿verdad? No es algo desconocido, todos vamos para allá, para que ese desenlace, pues en paz, sea con las decisiones, oye, pues considerar el hospital. Y hay doctores paliativistas. Estos doctores especialistas no van a ir a curarlo, ¿verdad? O a intentar curarlo. Van a ver sus signos y todo para que el desenlace pues sea de la mejor manera, y lo recomiendo ampliamente. Igual a tanatóloga, hablar, me ha tocado, y el poder hablar con él para que deje acomodado sus cosas también y pueda irse pues con esa pues paz. Pero es difícil, pero sí se puede hacer. Los invito a contactarme para poderlos asesorar individualmente. Ok, y bueno, una última pregunta para cerrar. Nada más voy a hacer algunos comentarios que nos pusieron por aquí. No debemos Ujú. a nadie en sus pérdidas. El dolor se lleva adentro siempre, solo que aprendemos a vivir con él y tratar de seguir disfrutando de la vida. Es un Ok, ¿puedo comentar algo sobre eso? claro. Fíjate que esta frase, y ahora sí que no respondo como tanatóloga, respondo como mamá que perdió un hijo. Sí nos dicen mucho, no, es que te acostumbras a vivir con el dolor. Puedo decirte que puedes vivir sin dolor, puedes vivir sin dolor. La pérdida, pues ahí está, la pérdida, pero sí puedes resignificar esa pérdida, sí puedes convivir con tu ser querido, no desde el dolor, desde el amor. Claro, se llega ahí. Si es muy reciente la pérdida, pues no, claro que vas a estar con ese dolor, pero puedes vivir sin dolor. Yo te puedo decir que me considero, tengo mis días, claro que todavía le lloro y todavía, pero sí puedes ser feliz y sí puedes vivir sin dolor. Así es que cuidado con esas frases que a lo mejor no las apropiamos, ¿verdad? Pero, y a lo mejor en este momento puedes pensar eso, pero en la esperanza de sentirte mejor, puedes vivir sin dolor, sí, no te puede llegar ese día. ¿Se vuelve a ser la misma persona? Jamás. Eso sí, jamás. ¿Por qué? Porque todas las crisis también traen el regalo del aprendizaje. Ok. Eso de querer ser igual que antes es normal también. A mí también me pasó, ¿verdad? A ver, pero pues ¿cuándo termina todo esto para regresar? Porque yo no quiero estar viviendo esto, es muy doloroso. Entonces, ¿quieres regresar? Y yo te pregunto, ¿puedes ser esa misma persona? No, pero sí puede ser una persona incluso mejor. Estas crisis, estas enfermedades traen ese regalo al menos de una nueva conciencia, de vivir más disfrutando la vida, incluso en honor a ellos, comerte la sopa que pues obviamente ya ellos ya no pueden comer, pero comértela con ese agradecimiento, ir viviendo la vida con esa conciencia. Ya no eres la misma, ni el mismo, pero puedes ser una persona con este aprendizaje cuando lo haces tuyo, en el proceso, después del proceso, ¿no? Ok. Muy al principio no puedes ver, no, qué regalos, ni qué regalos, a mí regresen a mi hijo, pero sí se llega a un momento en donde dices, pues no soy la misma, pero soy una persona mejor. Ok. Bueno, Loli, pues muchísimas gracias. Quiero que les platiques a todos los que están aquí con nosotros dónde te pueden encontrar, que tienes también sesiones de acompañamiento gratuitas todos los miércoles, ¿verdad? Este, Sí, y de hecho ahorita, ahorita, ajá, también tienes un libro. Platícanos de eso para poder despedirnos. sí, Y bueno, platícanos. gracias. Claro que sí, mira, pues este es mi libro, es de uno a uno, pensamientos y reflexiones para lograr aceptación y paz. Estos eran pequeñas reflexiones que mientras mi hijo estaba enfermo, Ujú. no sabía que iba a ser un libro. Y bueno, aquí viene un poquito, comparto también algunas imágenes de lo que vivimos. Aquí está mi super guerrero campeón que siempre está conmigo. Bueno, si a alguien le interesa, estoy como tanatóloga Loli Neira. Ok. Ahorita a las 8 de la noche tengo un grupo de duelo. No es sesión, es más bien un grupo de duelo
abierto, gratuito a las personas. Ahí vemos herramientas, a veces te puedes expresar lo que sientes y descubres que hay personas que están viviendo lo mismo que tú y eso al final del día es reconfortante que dices, pues no soy la única. Ahorita a las 8 metas en Tanatóloga Loli Neira en Instagram o Facebook y ahí viene la liga. Ahorita a las meras 8 vamos a conectar con el grupo de duelo de los miércoles. Es sin costo. De hecho, ahorita está una persona que dice, mi única hija de 18 años murió el 15 de febrero, el aniversario de mi boda. Este, si te puedes meter ahorita a las 8 para que se pueda meter a tu grupo y Sí, puede hablar de esto, ¿sí? claro que sí, corazón. Lamento mucho tu pérdida. Y sí, únete ahorita a Tanatóloga Loli Neira. Ahí está la liga en Zoom. Ahorita en unos minutos iniciamos con el grupo. Muy bien. Bueno, Loli, muchas gracias por tu tiempo, porque yo sé que hoy también tuviste otra conferencia. Gracias por compartirnos esto, porque la verdad es que a veces no sabemos ni cómo comportamos cuando estamos de un lado y tampoco del otro. Entonces, gracias. Aquí como quiera yo les voy a dejar los datos de Loli para que la puedan contactar, para acompañamiento uno a uno. Y Individual. Ujú. muy bien, pues te agradezco mucho y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Gracias, Sandra. Al contrario, Hasta luego. que estén muy bien. Bye bye. Bye.